Queridos hermanos, los saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Es el ministerio El Gozo de Jehová.com que semana a semana traemos una clase de reflexión para conocer mejor nuestra Biblia. Así que les invito desde ya a que vea usted su Biblia en el libro de Mateo capítulo 1 versículo 17. Pero previo, vamos a adorar al Creador. Adoremos. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Bendito sea mi Señor. Sí, Señor. Sí, Padre de la gloria. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Padre de la gloria. Sí, Señor. Pronto estaremos contigo, Señor. Bendito, bendito seas, Padre. Bendito eres Jehová, Dios de los ejércitos, mi Jesús y el Espíritu Santo. Bien, amigos, vamos a comenzar nuestra clase. Vamos a comenzar viendo el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 17. Ponga atención en lo que vamos a leer. La palabra de Dios se lee a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, son 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta nuestro Señor Jesucristo, son 14. Es interesante ver el desarrollo de la palabra de Dios. Gracias, Padre, porque hablaré lo que tú has puesto ya en mi corazón. Hoy vamos a hablar sobre el trasfondo de los evangelios. ¿Qué pasó durante este periodo de 400 años después del libro de Malaquías? ¿Qué pasó? Vamos a entrar ya de lleno a entender. Debido al nacimiento de Cristo, se describe la expectación por la llegada del Mesías y se destaca la importancia de cada evangelio. Por eso, ya que nosotros tenemos que enmarcar los evangelios como una fotografía, se la vamos a describir, y vamos a considerar algunos acontecimientos importantes que Dios preparó antes de que venga su Hijo Jesús. Veamos un poquito de la historia política de los testamentos.
Esto es importante que usted vea, queridos hermanos, ya que usted en su Biblia está solamente a una o dos páginas del Antiguo al Nuevo Testamento. Sin embargo, en ese periodo han pasado 400 años. Y yo les quiero explicar hoy cómo fue o qué sucedió durante estos 400 años antes de entrar de lleno a los evangelios. Este periodo de acontecimientos los relatan antes de entrar a Mateo, durante los cuales ocurrieron, queridos hermanos, grandes cambios. Por ejemplo, el arameo que se hablaba fue reemplazado por el hebreo en Palestina. Mire usted lo que ha pasado. Mientras se hablaba arameo, ahora se habla hebreo. En este tiempo hay nuevos líderes religiosos ahora, ya no están las tribus, ahora hay nuevos líderes. Las sinagogas cambian. Ahora están los fariseos, ahora están los saduceos, hoy están los escribas, que ellos están llevando y guiando el pensamiento religioso. Las sinagogas son pequeñas ahora, que sirven para adorar, pero también sirven para el estudio y una vida social. Ahora ha cambiado de lo que era antes en esta transición de los 400 años. Ahora encontramos que los judíos son gobernados por el poderoso y odiado Imperio Romano. El cambio fue repentino y completo. ¿Qué ocurrió? Hubo un cambio de hablar en arameo a ahora entrar al periodo griego. ¿Por qué? Cuando nosotros enteramos y nos vemos las clases anteriores, el final del Antiguo Testamento, cuando Zorobabel y Josué habían construido el templo de Jerusalén, igual que Nehemías había construido un muro, esto había quedado ya atrás, porque en el año 336 años antes de Jesucristo, Alejandro Magno conquistó el imperio Persia. Y la mayoría del mundo conoció, incluyendo lo que había quedado de Israel. Ya lo que había quedado de Judá eran pocos. Ya no estaban esas tribus tremendas, eran pocos. Ahora, durante este tiempo, estas dinastías toleraron la religión judía. Ellos siguieron tolerándolo. Siguieron tolerando aún su estilo de vida. Sin embargo, surge un llamado Antoquio IV o Epífanes. Surge. La palabra Antoquio de Epífanes se llama el brillante, que significa o se levanta en el año 175 a 163 años antes de Jesucristo. Ahora, quería él deshacerse de la cultura judía. Él ya no quería saber de los judíos. Él los obligó a los judíos a aceptar el idioma griego. Observe entonces cómo es que viene del arameo al griego. Ya él obligó a que no solamente aceptaran el idioma griego, sino también su cultura. Y querían también que aceptaran sus dioses. Él sentenció a muerto a aquellos que leían el Torá. El Torá no podían leerlo, porque aquellos que leían eran llevados a muerte. Este señor Epífanes destruyó el muro de la ciudad de Jerusalén, vendió a los judíos como esclavos, saqueó el templo de Jerusalén y lo consagró a sus dioses, el dios griego Zeus. Incluso llegó al sacrificio del altar del templo a un cerdo, un animal impuro en su honor. Ahora,
vamos a comenzar a ver cómo viene una independencia. Después de haber pasado todo esto, pasó ya Epífanes, ahora viene un hombre de independencia. Pero en este tiempo, ya cuando ya ha aplacado todo esto, comienza los macabeos. Realmente los macabeos es una familia piadosa de sacerdotes. Se rebelaron contra Epífanes, se rebelaron. Ellos eran 5 hermanos, pero uno llamado Judá, él lo apodaban el martillo. ¿Por qué? Porque los ataques en los ejércitos eran certeros. Lo fue con el ejército sirio. Siguió a los judíos a una guerra exitosa por su independencia. Ahora, todo este tiempo fue llamado el tiempo o el periodo de los macabeos. Los judíos protegieron celosamente su fe, nación y cultura. Ellos rechazaron a los dioses extranjeros y una vez y por todas de vivir vidas santas y puras, guardaban la ley, las leyes de Dios en todos sus detalles. Ahora, ¿cómo es que entra el periodo romano? Esto entra en el año 63 años antes de Jesucristo. Entra un general llamado Pompeyo. Este general conquista Jerusalén. ¿Y qué? Cuando ha conquistado, se lo va a entregar a Roma. Durante esta invasión, asaltó el templo, matando a cada uno de sus sacerdotes, acabó con los sacerdotes. Su entrada imprudente y entró al lugar santísimo. Le ganó el odio, obviamente, de los judíos. Por el tiempo en que Jesús nació, el pueblo ahora se encontraba sufriendo, porque estaba ya en manos de los romanos. Las costumbres romanas de adorar al emperador amargó y hizo un conflicto los judíos y anhelaban que viniera y oraban para que viniera el Mesías. Ahora bien, en todo esto entra la mano de Dios. El dominio romano fomentó un profundo deseo por la venida del Mesías y preparó el camino para Cristo de muchas maneras. Veamos nosotros estos puntos. ¿Por qué? Porque la vida religiosa en los tiempos de Cristo, habían religiones dominados por los fariseos. Habían dos, pero los fariseos, cuyo nombre significa o los separados. A los fariseos se les llamaba los separados. Era una secta religiosa, oiga bien, durante la vida en que nació Jesucristo. Al principio, su obediencia estricta cumplió un papel importante para la preservación de la fe judía, a pesar de la presión por ceder. Sin embargo, entienda usted esto, por el tiempo de Cristo, muchos fariseos habían sido vueltos al legalismo. Cuando viene Jesucristo en su tiempo, estaba el legalismo, había muchas cosas, pero generalmente este grupo guardaba la letra de la ley, pero no su espíritu. Ellos otorgaban a sus complejas tradiciones propias de la ley de la misma importancia que a las leyes estrictas de Dios. Aún la mayoría de los fariseos eran laicos,
y había pocos sacerdotes. Curiosamente, esta secta, y entiéndalo bien, esta secta judía que había sobrevivido hasta el día de hoy, se ha convertido en la base del judaísmo ortodoxo que moderno. Ahora hay que entender lo siguiente: no todos los fariseos eran legalistas y egoístas. Algunos, como Nicodemo, por ejemplo, en verdad buscaba a Jesucristo, aceptó a Jesucristo. Algunos, como Saúl de Tarso, dejaron el legalismo. Hubieron cambios. ¿Y qué pasó? Y fueron usados grandemente por Dios. Aún los fariseos se dieron cuenta de algunos excesos en su medio. Hay que entender que hay una lista grande de diferentes clases de fariseos. Hay fariseos que son el fariseo hombro, que el hombro es para que lo vieran todos. Llevaba sus deberes religiosos en el hombro. La gente lo veía. Ese tipo de fariseo existía. Había otro tipo de fariseo que se llamaba "me da un minuto". ¿Para qué? Él esperaba hacer una buena obra en ese tiempo. Había el fariseo ciego, que mantenía los ojos cerrados para no ser tentado. Ese tipo de fariseo. Pero chocaban con su muro. Había el fariseo montero, aquel fariseo que iba con la cabeza agachada y golpeaba para evitar ser tentado. Había el fariseo calculador. Él hacía las buenas obras y contaba con las malas obras. Pero también había fariseos temerosos de Dios. A esos fariseos que era verdaderamente piadoso. Y habían otros fariseos que amaban de verdad a nuestro Dios. Ahora bien, aparte de los fariseos, había también los saduceos. Estas dos religiones existieron en ese entonces, en esos 400 años. Eso fueron lo que estaba sucediendo en el tiempo ya en que Jesús había nacido. Eran populares los saduceos. No eran tan grandes como los fariseos, pero los saduceos tenían más poder político. Muchos eran sacerdotes por linaje. Rechazaban las creencias en que, observe usted lo que ellos, los saduceos, decían, que no creían en la vida después de la muerte. Ellos no creían en eso. Ellos no creían en los ángeles, y mucho menos los espíritus. Ahora entremos de lleno a ver el Hechos 23, 3 al 8. Dice: entonces Pablo, notando que una parte era de los saduceos y otra parte de los fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos, que se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y saduceos, una disensión entre estas dos religiones. Y la asamblea dividió, por lo que los saduceos se dividió. Dicen que no hay resurrección, no hay ángeles, ni espíritu. Pero los fariseos afirmaban estas cosas. Ellos estaban dispuestos a ceder a la influencia griega con tal de obtener poder personal. Los saduceos fueron los principales perseguidores de los apóstoles. Óigalo bien. Los saduceos fueron los principales perseguidores de los apóstoles y de la iglesia primitiva. Su propósito principal
era seguir las leyes rituales. Ya tenían ellos sus leyes rituales. Pero después fue destruido, que se destruyó el templo 70 años antes de Jesucristo. Los saduceos desaparecen para siempre. 70 años después de Cristo desaparecieron. Ahora comenzamos, sí, ya de lleno a entrar y observar lo que son los evangelios sinópticos. Llamados evangelios sinópticos, ¿a quién? A Mateo, a Marcos y Lucas. Son tres. Son tres los llamados libros sinópticos. ¿Por qué? Porque ellos ven cosas en conjunto, es decir, ellos describen la vida y enseñanza de Cristo de la misma manera. Sin embargo, el Evangelio de Juan presenta una forma distinta a Mateo, a Marcos y a Lucas, completamente distinto. Los evangelios sinópticos hablan mucho de los milagros, de las parábolas, de las enseñanzas. Sin embargo, Juan escogió solamente 7 milagros, algunas enseñanzas y ninguna parábola. Mateo, Marcos y Lucas enfatizan el ministerio de Cristo en Galilea. Y observe usted bien, tanto Mateo, Marcos y Lucas, el ministerio de Cristo lo van a centralizar en lo que es Galilea. Sin embargo, Juan se va a concentrar en Judea. Es importante que usted vea la relación entre estos primeros tres de los evangelios sinópticos a Juan. Ahora, comenzamos a mirar un poco sobre Mateo, porque Mateo va a presentar a Jesús como el Mesías. Óigalo bien y escríbalo. Mateo va a presentar a Jesús como el Mesías. Mateo se dirigió principalmente a los judíos. Oiga, Mateo es solamente para los judíos, le va a hablar. Su propósito temático era que demostrar que Jesús es el Mesías. Ese es el Mesías judío que estaban esperando. Y él quería entonces enseñarlo. Su evangelio comienza con el árbol genealógico. Si usted ve su Biblia, ve del capítulo 1 hasta 16, va a entrar usted a ver que él habla con los árboles genealógicos de Jesús, tratando el linaje hasta el rey David y hasta Abraham, el primer judío. Ahora, el método principal de Mateo para presentar a Jesús como el Mesías era cuando él cita siempre el Antiguo Testamento. Él siempre. Por lo cual se repite la frase para que se cumpliese lo dicho por los profetas. Él anuncia mucho. Si usted lo puede ver, lo ve en Mateo 2:23. Él incluso usa 9 veces las referencias del Antiguo Testamento. Es importante esta diferencia, que no aparecen en los otros evangelios. Ahora, ¿cómo lo va a presentar Marcos? ¿Cómo lo presenta Marcos? Marcos lo va a presentar como que Jesús es el siervo. Ustedes ven la diferencia cómo lo presenta Mateo y cómo lo presenta ahora Marcos, como el siervo. La forma de describir Marcos es más descriptiva, que se dirigió principalmente a los romanos, mientras que Mateo se dirige al grupo de los judíos para decir, él es el Mesías judío. Marcos se dirige a ¿qué? Principalmente a los romanos, quienes no están familiarizados con las costumbres judías y el idioma arameo. Ellos no conocen esto. Por lo tanto, el Evangelio de Marcos se concentra más en lo que Jesús hizo en lugar de lo que Jesús dijo, incluyendo más milagros, sanidades
que los otros evangelios. El propósito, obviamente, de Marcos era presentar a Cristo como su siervo. Ahora observemos el libro de Lucas. Lucas va a presentar no como siervo, sino que ahora lo va a presentar como Jesús es el Salvador. Ahora, Lucas era un médico griego que se dirigió principalmente a los gentiles, no a los judíos, no a los romanos, solamente a los gentiles. Su propósito era mostrar que Jesús es el Señor de todos, más que otros evangelios. Lucas muestra que Jesús vino a buscar y a salvar a los perdidos. Eso es usted y yo. La versión de Lucas del árbol genealógico de la familia de Jesús no se detiene con Abraham, no, sino que él prosigue hasta Adán. Hay una diferencia entre estos libros. El hacer esto, Lucas asocia a Jesús tanto a los judíos como a los gentiles. Lucas también enfatiza la actividad del Espíritu Santo. Él es el que comienza a introducir el Espíritu Santo, que este tema va a continuar hasta el libro de los Hechos. Ahora miremos un poco cómo es el nacimiento de Jesús. Vamos a ver los anuncios celestiales de Gabriel. Los anuncios celestiales después de 400 años de silencio. Primero vino Gabriel para visitar a Zacarías y a María. Ninguno de ellos parecía la alternativa habitual. No era. Por tal relación, así cada uno cumpliría un papel clave en el despliegue del plan de salvación preparado por nuestro Dios. Dios reveló, oiga bien, Dios reveló el nacimiento de Cristo y su predecesor Juan el Bautista. Ahora, ¿cuál es el mensaje de Dios a Zacarías? La palabra en Malaquías 4:5 nos dice: he aquí os envío al profeta Elías. Entienda bien la palabra esta. Yo aquí os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Elías, marca en su Biblia, era un profeta con poderoso ministerio de juicio y arrepentimiento. Antecedió a Eliseo, uno que tuvo un ministerio glorioso. Así que otra persona como Elías sería enviada para preparar el pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Después de 400 años o de 4 siglos de espera, finalmente llega el tiempo para la venida del segundo Elías. Pero llegó lleno del Espíritu. Su palabra dice así en Lucas 1:15: porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Entiéndalo, porque hay quienes hablan una cosa diferente. Este versículo contrasta el estar embriagado del vino, sino estar lleno del Espíritu. Esto incluía una promesa de no beber vino u otro alcohol por cierto periodo de tiempo. Ahora vamos a ver las restauraciones y relaciones. Lucas 1:17 nos dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un corazón bien dispuesto. Ahora observemos que en los tiempos de Juan, los fariseos habían agregado tantas reglas difíciles y tradiciones a la ley de Dios que parecía imposible que agradara a Dios. Mientras tanto, los saduceos
negaba la espiritualidad, rechazaba la existencia de ángeles y espíritus y la resurrección de los muertos. El pueblo necesita a alguien que los guiara de vuelta a Dios. Ellos esperaban. Por eso, cuando Juan predicó la verdad, pero sencilla, invitando a los pecadores al arrepentimiento, fue el profeta de Dios ayudando a los desobedientes a seguir el camino de justicia. Aquí viene una exhortación. Y la exhortación de Juan a los desobedientes incluía la restauración de la familia. De hecho, cada padre terrenal es responsable de enseñar a los hijos a amar a su Padre Celestial. Sin embargo, cuando el corazón, oiga bien, cuando el corazón de un padre se vuelve hacia los hijos, toda la familia es ¿qué? Beneficiada. Sí, hermanos, todo. Porque todo comienza en el hogar. Hay quienes esperan que otro lo enseñe cuando la educación comienza en casa. La palabra de Lucas 1:25 nos dice: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se designó quitar mi afrenta ¿sobre qué? Sobre los hombres. A pesar de la relación inicial de Zacarías, al anuncio del ángel fue cauteloso. Él cuestionó, hizo preguntas a Gabriel y pidió una señal. Su esposa Elizabeth, por su lado, acogió la noticia como un aliento, como un gozo, una alegría. Uno cuestiona, uno pregunta y el otro lo recibe. Sin embargo, las implicaciones de no tener hijos allá en la cultura hebrea es considerada una señal de ¿qué? De desfavor por parte de Dios. Sin embargo, Dios vio como una oportunidad divina lo que los otros veían como una desgracia. Juan no nació en forma común ni esperada. Su nacimiento fue milagroso. La edad de sus padres, el anuncio del ángel, la madurez de Zacarías y el voto nazareo de Juan desde su nacimiento, nadie podía dudar que Dios tenía un plan especial para este niño. Ahora, el mensaje de Gabriel a María para el retorno de Cristo. Los libros de la historia están llenos de historias de grandes reyes y reinos. No obstante, sin importar cuán grandes o poderosos sean, todos los reyes, todos los reinos llegarán a su fin. Sin embargo, el relato de los cielos, del Rey de Gloria, es eterno. Gabriel dijo a María que el hijo que ella concebiría sería hijo de Dios, que heredaría un trono que permanecería para siempre. Lucas 1:33 dice: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. La pregunta de María nació de humilde y fe. Ella nunca pidió una señal. Su pregunta surgió de asombro y de maravilla. Por eso que Lucas 1:38 dice: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Ella acogió el mensaje de Dios, su respuesta a Dios llena de aceptación y de confianza. Concluyo, queridos hermanos. María se sometió completamente a la voluntad de Dios y confió en su mensaje. Consistió en aceptar la honra y el reproche.
que vendría como resultado de ser la madre del niño santo. Las jóvenes creyentes deben seguir el ejemplo de María en cuanto a la castidad, el amor de Dios, la fidelidad a su palabra y la disposición de obedecer al Espíritu Santo. Hermanos, entendamos bien. He explicado anteriormente, y este es un proceso que tenemos que ir entendiendo para madurar en nuestra mente y nuestro corazón cómo inicia los evangelios, para que ustedes tengan una idea del crucificado, para que tengan una idea del Redentor, para que piensen en la sangre de Jesucristo derramada en el Gólgota. Los invito a que escuchen nuevamente las clases que van a seguir. Estas clases son para edificar. A veces nosotros llevamos la Biblia y estudiamos parte, pero no sabemos su trasfondo histórico. Y esto es una forma de enseñar, corregir esos temas. A Dios sea la gloria. Padre, gracias por tu palabra. Porque lo que tú me has dado, yo lo he dado, Señor. Te pido que el Espíritu Santo me ayude a continuar dando las clases. Para mis hermanos, que Dios, el Supremo Dios, los bendiga. A los que van a ver, no solamente bendiga a los que están viendo, sino también a sus generaciones, a sus hijos, a sus nietos. Bendiciones.